cumplimiento de nuestro deber, no existe razón para amedrentarnos por juicios injustos. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. ¡Ya mataron uno! ¡Háblale a la ambulancia! ¡Háblale a la ambulancia! Llegaron directo cortando cartucho, pues, y apuntándonos así con sus armas que traía. El policía se molesta y nos dice, ¿no? Si no se largan de aquí, dice, más tarde vamos a venir por ustedes. Y se van a arrepentir de haber entrado a Iguala. Ellos dos murieron. Estos lograron escapar. Este se fue de Iguala por amenazas. Y este no se sabe. Y aquí puede estar mi hermano o está un familiar. Ustedes su trabajo, nosotros nuestro dolor. Imaginarte a esa persona amarrada, pasando frío, hambre, sed, excavando su propia tumba. El 1 de marzo del 2010, el ejército mexicano nos arrebató a 6 muchachos, entre ellos mi hijo. Desapareció uno de mis primos. Igual nosotros sabemos por testimonios de algunas personas que desapareció de un retén de militares. Este terreno que le regala la Secretaría de la Defensa Nacional, todo eso no es gratuito. O sea, son alianzas que se dan en su momento, tal vez de coyuntura, pero que son para consolidar todo un cogobierno, un narcoestado. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. En ese momento nosotros no sabíamos totalmente lo que había ocurrido. Estábamos desesperados, lo que hicimos es salir a buscarlos. Fuimos a preguntar ahí porque pensamos que ahí los podían tener. Se hace el pendejo. Sin dinero pues no nos hacen caso. Estamos hablando de Ayotzinapa, pero estamos hablando también de Tlatlaya, estamos hablando de Tamazula, estamos hablando de los últimos hechos de la Calera Zacateca, de Ostula, Michoacán. Servirle de guardia pretoriana a una clase política corrupta e íntimamente vinculada a grupos criminales termina fragmentando al ejército y destruyendo la poca credibilidad que les queda. Su verdad histórica es una mentira histórica. Teonis, a 5 años, ¿por qué es importante ver el documental Mi Armonía? Porque sigue vigente el doble crimen, ¿no? Además del crimen que se cometió contra los estudiantes esa noche y contra las demás personas que fueron afectadas, hubo otro crimen que fue el de falsificar una enorme investigación. Cuando el grupo interdisciplinario de expertos independientes dio su primer informe a principios de 2015, nosotros pensamos que el gobierno ya no iba a sostener su mentira histórica. Y que iban a aceptar, por ejemplo, que en el basurero de Cocula no hubo ninguna pira fantástica donde hubo tanto calor que redujeron a cenizas e incluso aniquilaron, eliminaron el ADN de los 43 chicos. Sin embargo, ellos escogieron la otra ruta, la de aferrarse, la de decir, pues háganle como quieran, nosotros tenemos el poder. Ahora ya llevamos casi un año desde que Andrés Manuel López Obrador se reunió con las madres con las madres y los padres de los 43 en el Museo Memoria y Tolerancia y
y que prometió que habría una pronta resolución del caso. Todavía estamos a la espera. Todavía no tenemos resultados, ni siquiera nada que nos permita confirmar que ya van en la ruta correcta, salvo el nombramiento de un fiscal especial, bueno, de un encargado de una unidad especial de investigación, que es muy bueno él, pero que pues, si no hay resultados no podemos verificar qué es lo que está pasando. Entonces, este documental es sobre los hechos de Iguala, sobre lo que rodeó, o sea, cómo se pudo establecer un imperio criminal en la región sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto, o más bien con la complicidad de las autoridades, y cómo se llevó a cabo el crimen, cuál fue el rol del ejército en ese crimen, y después, como decía, cómo se fue falsificando esta investigación. Y en ese sentido, la investigación, ¿cómo decirlo? En la reflexión de la historia, ¿ha comprobado lo que se investigó en ese momento? ¿Ha habido cosas que se cayeron? ¿Cómo ha sido? Bueno, o sea, de la investigación oficial todo se ha caído, ¿no? O sea, el documental. O sea, por ejemplo, ya queda muy claro que ese día, bueno, esa noche, hubo presentes agentes del ejército, agentes de inteligencia que pertenecían al ejército. En cada escenario lo hubo. También queda muy claro que el ejército estuvo todo el tiempo en el control del C2 de Iguala, el C2, el centro de comando y cómputo, o sea, de todas las comunicaciones, que tuvieron acceso en tiempo real a todo lo que estaba ocurriendo, que impidieron el acceso de las autoridades civiles a estas mismas comunicaciones, que el coronel José Rodríguez Pérez, que era el comandante del 27 Batallón, estuvo informando constantemente a su superior inmediato, que era el general Saavedra, que es el comandante de la 9ª Región Militar en Chilpancingo, y que el ejército tuvo la supervisión. Hay versiones de que el ejército disparó. No hay un solo testimonio que indique esto, no hay una sola evidencia. Los casquillos que se encontraron son casquillos que se usan en muchos tipos de armas, y el ejército tampoco tenía que disparar. O sea, hay niveles, ¿no? El ejército está arriba, hay gente encargada de hacer el trabajo sucio. Entonces, pero lo que sí queda claro es que todo esto que ocurrió esa noche se dio bajo la vigilancia constante del ejército, y que el ejército decidió qué es lo que hacía con esa información, y no fue convocar de inmediato a las fuerzas del Estado para impedir que este crimen en desarrollo se culminara, ni para actuar con la velocidad suficiente para impedir que los 43 estudiantes fueran llevados a su desaparición. Hace unos días nos enteramos de la liberación de Gildardo López, el Gil, y esto de una u otra forma, ¿qué nos puede decir del papel de las autoridades y de cómo es que se estaba construyendo? Desde un principio sabíamos que iban a liberar a todos o a casi todos de los detenidos, porque se dice que son detenidos por el caso Iguala. Sí, son detenidos con el argumento del caso Iguala, pero los argumentos, las evidencias o los delitos por los cuales se les están acusando no tienen que ver ninguno con el caso Iguala, ni siquiera el alcalde Abarca y su esposa María de los Ángeles. O sea, nadie ha sido detenido en realidad a nivel legal, a nivel de un proceso legal por el caso Iguala, porque como no hicieron una investigación de verdad, jamás tuvieron evidencias que podían incriminar a alguien. A todo el mundo lo detuvieron por alguna otra causa. Por ejemplo, la más recurrida en México, por estar en posesión de armamento de uso exclusivo del ejército. Pero también muchas de esas fueron plantadas. Además, las evidencias que tienen contra ellos, según ha sido demostrado, en buena medida fueron fabricadas a través de torturas y de falsa evidencia. Entonces, esto se iba a caer. El problema es que no sabemos de los que van a salir cuántos sí tuvieron que ver con el caso Iguala, cuántos no tienen que ver y son gente que, o sea, chivos expiatorios, cuántos de ellos están o estuvieron involucrados con el crimen organizado, cuántos no.
Pero entonces lo que eso significa es que todos aquellos que sí tienen que ver con el crimen organizado van a regresar ahora a las calles de Iguala, van a poner en peligro a las personas que han denunciado, que han participado en ese proceso, a los civiles, y es muy probable que otros que no. Por ejemplo, se demostró que los 4 principales sicarios que literalmente actúan en los videos de la PGR, que están simulando cómo se llevaron a los chicos para allá, esos eran albañiles. Algunos de ellos lo encontraron borracho, otros estaban en otra cosa, pero eran albañiles. Pero tú ya sabes que las cárceles mexicanas son escuelas de crimen. Entonces, es posible que algunos de ellos, que no eran criminales, ahora sí salgan, pues, naturalmente, indignados con el Estado mexicano, indignados con ese sistema que los encerró injustamente. Entonces, digamos que te puedes imaginar que algunos de ellos tendrán la tentación o los motivos o la indignación como para incorporarse al crimen organizado. Y en este momento, con otra administración, otro gobierno, ¿ves que haya condiciones para que se logre llegar a la verdad de qué pasó con los estudiantes de la Normal? O sea, yo creo que hay más voluntad política. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, como senador estuvo muy involucrado en el caso Iguala, intentando resolverlo. Como decía Omar Pérez, el nuevo titular de la Unidad de Investigación Especial, es un profesional joven que tiene todas las intenciones que también ya conoce. Él fue secretario técnico del GIEI. Yo estoy seguro de que él realmente quisiera resolver. La pregunta es, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan? Por ejemplo, Omar, el de la unidad especial, tiene que trabajar aunque ahora se llame FGR, sigue siendo la misma PGR que falsificó el caso Iguala. Y sigue teniendo que darles órdenes a los mismos profesionales que estuvieron involucrados en esa falsificación. Muchas de estas personas deberían ahora ser investigadas por la forma en que incumplieron sus responsabilidades, sus tareas para coadyuvar en la elaboración de esa falsificación. Y Omar no tiene un conocimiento, no tiene experiencia previa de trabajo en la PGR o FGR. Entonces, yo no sé si él realmente tendrá los elementos, sabrá cómo operar, cómo mover a la gente. En realidad, ojalá le dieran un equipo nuevo con el que pudiera trabajar. Viene gente del GIEI, o sea, del antiguo GIEI, regresan a México, van a colaborar. Ahora tendrán una mayor vigilancia de organizaciones de la sociedad civil y de gente relacionada con los 43. Pero también tienen, por ejemplo, por necesidad, Andrés Manuel López Obrador ha tenido que establecer una alianza con el ejército o con algunos sectores del ejército. Una alianza que involucró en la que se acordó el desplazamiento de lo que entonces era la cúpula. La cúpula militar de Peña Nieto ya no está ahí. Uno de los candidatos más fuertes para convertirse en titular de la Secretaría de la Defensa era el mismo general Saavedra de Chilpancingo, que en la noche de Iguala estuvo a cargo de todas las operaciones y que también ayudó a montar el cerco con el que se alteraron la escena del crimen en el Estado de México, en el montaje con el que asesinaron a 21 personas que descubrió Paulo Ferri, que ahora se me está ya no el nombre. Pero él estuvo presente en todos estos casos y no fue titular de la Sedena gracias a que de alguna forma López Obrador acordó con la cúpula el desplazamiento de un grupo para que entrara otro grupo. Pero sigue siendo el mismo ejército. Y es un ejército que no está interesado en que se conozca cuál fue su papel. Han dicho que van a permitir que se revisen los campos militares y eso, pero bueno, han tenido también 5 años para limpiar todas las huellas. Si es que, yo no estoy diciendo, si es que efectivamente algunos alumnos fueron llevados al campo militar. Tampoco hay evidencia. Hay indicios, pero no hay evidencias definitivas. Pero de que el ejército sí tuvo que ver y ellos no quieren que esto se sepa. Entonces tenemos enormes retos, hace falta voluntad política, hace falta, yo creo que Andrés Manuel quisiera hacerlo, pero también se va a topar con resistencias muy poderosas. Yo le voy un poco en otro contexto.
¿Cómo ves la situación de los estudiantes en lo que tiene que ver con la violencia, ¿no? O sea, en general, puntualmente en la UNAM, y las violencias específicas de violencia de género? Pues todos los días tenemos una noticia muy preocupante, ¿no? Precisamente ahora tenemos la de este chico del CCH Vallejo, Vallejo, de Vallejo, que estaba planeando matar personas y suicidios, y que parece que algunos otros chicos le estaban haciendo caso. No queremos que esta fiebre de locura que hay en Estados Unidos se venga a México para montarse encima de todo lo que tenemos, ¿no? Todos los días tenemos, o cada semana, hay una estudiante que ha sido asesinada o violada, o por lo menos que se vio en una situación de la que escapó casi milagrosamente, ¿no? Y hay una incapacidad real de controlar qué es lo que está pasando adentro de las instituciones académicas. Hay muchísimas armas, hay una cultura de las armas ya muy establecida, o sea, yo creo que tenemos que pararlo ya, porque no podemos seguir cayendo, ¿no? O sea, ya estamos aquí. ¿Hasta dónde vamos a permitir que esto caiga? Creo que los estudiantes tienen un papel muy importante en esto, de concientización, de diálogo, de resolver las cosas de manera inteligente, de actuar con responsabilidad, de educar a sus propios compañeros y compañeras. Creo que, porque además son los que más tiempo les va a tocar vivir en esa situación. Entonces, si los estudiantes quieren arreglar el futuro del país para vivir mejor, pues ese es el momento de empezar. Es el momento de que comencemos. ¿Por qué es importante salir a las calles este 26 de septiembre? ¿Por qué es importante movilizarnos y seguir recordando que Ayotzinapa sigue impune? En un contexto de decenas de miles de desaparecidos y de más de 100,000 muertos, el caso Ayotzinapa es simbólico. Recordar a los 43, insistir en que hace falta que se haga justicia para los 43, no es una forma de decir que los 43 son distintos o especiales o más importantes que los demás ciudadanos y ciudadanas que han sido desaparecidos o asesinados. Pero sí es una forma de empezar a hacer justicia, porque es emblemático. Si tú te puedes preguntar, o sea, ¿qué garantías tienes de que algo que te ocurra a ti o les ocurra a las personas de tu entorno van a ser atendidas con prontitud, con profesionalismo, con transparencia, y que se te va a hacer justicia, si en el caso de violación de derechos humanos más grave que hemos tenido en México en este siglo, no hay justicia, no hay prontitud, no hay transparencia, no hay profesionalismo? O sea, para empezar a tener esperanza de que va a haber justicia, tiene que resolverse este caso, y a partir de ahí todos. Entonces tenemos que no solamente que honrar la memoria de los que no están, sino también insistir, que seguir creando presión. López Obrador y su gobierno tienen mucha presión en contra de que eso se resuelva. Nosotros tenemos que hacer presión del otro lado y mover los equilibrios hasta que sepamos qué pasó con los 43, sepamos cómo se pudo hacer un imperio criminal en Iguala, sepamos quiénes y cómo falsificaron esta investigación, y también sepamos qué es lo que está pasando ahora con todas estas cosas, o sea, que con ese imperio criminal que sigue en pie, con estas operaciones internacionales de lavado y escondite del dinero, porque si los criminales no tuvieran la certeza de que pueden lavar y esconder su dinero para usarlo después, para disfrutarlo después, no habría un motivo para que estén delinquiendo. El hecho de que exista ese sistema financiero internacional que les permite disfrutar su lana es el principal incentivo para que estén hostigando a la gente, para que estén asesinando y desapareciendo. Entonces, todo eso tiene que saberse, y todo esto tiene que ser parte de esa investigación. Yo creo que si no estamos saliendo a las calles, si no lo tomamos en serio, si no lo recordamos, entonces vamos a garantizar que este importante crimen permanezca en la impunidad, y si tan importante permanece en la impunidad, pues todos los demás seguirán ahí también.
Ok, entonces nada más por último ya para cerrar, ¿dónde podemos ver el documental en este momento? Hay un libro también, tengo entendido. Bueno, claro, sí, está el libro que escribí, Mentira Histórica, Estado de Impunidad de Estado, que es como, aquí no hicimos la película del libro, este es el libro de la película. Por eso es bastante más detallado y profundo y como salió un año después, pues está más avanzado en la información que presenta. Y este libro está, no sé qué tan fácil sea encontrarlo en impreso ahora, pero está disponible en ebook en la página web de la revista Proceso y también en Gandhi y en otros, y en Amazon. Y la película está en YouTube, la hemos puesto gratis para que todos la puedan ver. En el canal de Ojos de Perro contra la Impunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.